Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Quejilá. Una vez más aquí estamos en el aire después de unos cuantos días, después de una semana que tuvimos ausentes ahí, que no pudimos estar en vivo. Te invitamos a que te quedes una hora de enseñanza, estudio de la bendita palabra de Adonai y que un tema muy interesante. Continuando con el tema que habíamos dejado, estuvimos de fiesta estos días, como ya habíamos anunciado. Así que bueno, te da la bienvenida Patricia, quien te habla, junto a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien acá, esperando la palabra. Bueno, y si te querés siempre comunicar acá a la radio, www.radiokeila.com, al WhatsApp, lo podés hacer al 11 59 00 46 36. Bueno, como habíamos prometido, como habíamos dicho, seguimos con este programa, con la continuación del tema que veníamos hablando antes de que empezáramos con la fiesta. Nosotros habíamos postergado el tema que veníamos tratando a causa de las fiestas que celebramos, que ya hablamos. ¿Querés saber? Bueno, mirá en YouTube, de hecho, en YouTube está, suscribite, dale like a la campanita, entonces ahí vas a ver todos los programas que hablan de la fiesta, de las fiestas que tuvimos, así que ahí vas a encontrar toda la información. ¿Cuál era el tema que veníamos hablando? Como habíamos comenzado, comenzamos con el libro de Bereshit, Génesis en español, Bereshit, verdadero nombre, el origen de las cosas, pero veníamos hablando del origen del pueblo escogido. Hablamos del origen de todas las cosas y comenzamos con la descendencia de Adán y Eva, llegamos a Noé, después vinimos la descendencia de Noé, llegamos a Abraham y en Abraham nos detuvimos porque venía la fiesta. Pero sí habíamos dicho que Abraham había, Adonai le había concedido el hijo de la promesa, ¿verdad? Abraham había tenido a su hijo, eso habíamos hablado de Isaac, ¿se acuerdan? El hijo Isaac, que después Adonai se lo pidió y él, ¿no? Lo estuvo dispuesto a sacrificarlo, aún el mismo Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado, porque Isaac no era un niño chiquito, sino ya era un joven de 15 años, ¿verdad? Todo eso lo hablamos. Hoy seguimos con el tema, el pueblo escogido, la descendencia de Abraham. Sabemos que Abraham había tenido el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Pero también había tenido Ismael, también lo habíamos hablado en otro programa, que de Ismael salían los árabes, el padre de los árabes Ismael, ¿verdad? Que había hijo que había tenido con Agar. Entonces, Isaac llega a grande, llega grande y llega a casarse, porque una de las cosas que Abraham cuidó mucho es la descendencia. Por eso le había dicho que busque mujer entre su familia. De hecho, Isaac buscó esposa, Rebeca en español, pero Rica en hebreo. Ella era sobrina nieta de Abraham, porque era nieta del hermano de Abraham, de Nacor, ¿verdad? Entonces esa fue la esposa que Adonai le dio para Isaac. Y sabemos que en realidad la Torá no habla mucho de Isaac. Sí dice que Isaac fue fiel y siguió, también se le reveló a Adonai, también tuvo problemas de esterilidad su esposa,
Y también ocurrió el mismo milagro que pasó con Isaac. Oró para que, para que también su esposa fuera fértil, recordándole a Adonai la promesa hecha a su padre. Pero no hay muchos datos específicos de la vida de Isaac. Pero sí sabemos que Isaac y Ribca, ellos oraron para quedar ella embarazada. Él le pidió a Adonai, y es así como Rebeca queda embarazada. Pero antes de eso, vemos que Abraham tomó otra mujer, una vez fallecida Sara. Abraham, siendo viejito y todo, tomó otra mujer. A ver. Sí, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Bueno, Cetura. En realidad, Abraham, fíjense ustedes que ¿por qué Abraham toma otra mujer? Con ella también tuvo hijos. Porque la promesa era a su descendencia. No olvidemos que el hijo de la promesa era Isaac, y de ahí salía el pueblo elegido. Pero sí también tuvo hijos con esta mujer. Y uno de ellos fue Madián. Madián llegó a ser, en época de Sansón, enemigo de Israel. Era parte del pueblo también. Y acá hay un dato muy importante, porque ahora sabemos por qué cuando Moshe va, él va con sus ovejas. ¿A qué casa va Moshe? Cuando llega, ¿a qué casa va? ¿Quién era el padre de su esposa? Jetro. ¿Quién era? Era sacerdote de Madián, ¿verdad? Moshe llegó mucho tiempo después a la casa de Jetro. Jetro tenía varias hijas, una de ellas, ¿quién era? Sípora, que fue la esposa, pero Jetro era sacerdote de Madián. ¿Y cómo Moshe se casó con una madianita? Porque justamente acá vemos que los madianitas también eran descendientes de Abraham. Si bien después, posteriormente, hubo rencillas entre ellos, sobre todo en la época de Sansón, vemos que los madianitas, al igual que muchos africanos, descienden de Cetura, de la unión de Abraham. No, aún así dice que Abraham le dio regalos y dotes a todos sus hijos, pero el pueblo de la promesa, ¿quién era? Jacob. Era Isaac. De ahí salió la descendencia, el pueblo escogido. Entonces, vemos que Isaac, su esposa, queda encinta. Y vamos a ver qué descendencia tiene Isaac. Vamos a ver Bereshit 25, 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Adonai, y le respondió Adonai: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando Elia los dio a luz. Bueno, acá vemos entonces que hay un detalle. Rebeca era hermana de Labán. ¿Se acuerdan quién era Labán? Labán pasó a ser el suegro de Jacob. Pero ellos eran de la familia de Abraham. Ellos no podían, les había dicho que no se casara con ninguna hija de cananeo ni a nada, sino que tenía que casarse con alguien de su familia. En este caso eran sobrinas nietas de Abraham. Dice que Rebeca no podía engendrar, pero pudo y quedó embarazada de gemelos, y ella eran insoportables los dolores que tenía. Era muy fuerte y ella se empezó a quejar de los dolores, y ahí es donde Adonai le dice que tiene 2 naciones ahí en su vientre, ¿no? Y que que el mayor iba a servir al menor. Pero en realidad
hablamos de mayor y menor, ellos eran gemelos, porque nacieron juntos. No es que había uno mayor que el otro. O sea, mayor, acá en este caso, le dice al que sale primero, porque en realidad ellos eran gemelos. Y ustedes, una de las cosas que dice el Midrash es que la que estaba destinada a concebir a los 12 patriarcas era Rebeca. Pero como Rebeca ya se venía quejando de antemano, Dios no le concedió ese honor a ella. Por eso fue tan complicado también el embarazo de Rivka, ¿sí? Y por eso ella pregunta, ¿cuál era la queja que ella hacía? Claro, porque ella que le dolía, que no podía moverse, que sentía dolores, que primero había querido tener, ella siendo estéril, oraban para tener un hijo. Y Adonai se lo iba a dar en el tiempo que se lo iba a dar. Y ella iba a ser destinada a ser la mamá de los 12. Pero ellos no supieron esperar el tiempo, y a raíz de que ella ya quería, entonces después tuvo que pasar consecuencias porque Adonai conocía el cuerpo de Rebeca. Por eso, esto nos enseña también que muchas veces Adonai nos concede las cosas, porque insistimos, y Él nos concede las cosas, pero no porque nosotros nos apuramos, en el tiempo que tendrían que haber sido hechos. Él ya tenía un tiempo. Él ya tenía un momento y un tiempo para nosotros. Y ahí iba a salir perfecto, porque sus tiempos y su voluntad es perfecta. Pero muchas veces nosotros nos apuramos, no, pero dámelo ahora. ¿Y qué pasa? Bueno, está bien, te lo doy. ¿Y qué pasó? Y muchas veces Adonai no es que dice, bueno, te lo voy a dar, sino que por nuestra terquedad y nuestra insistencia, Él dice, vos querés, te lo voy a dar. Un matrimonio antes de tiempo, un hijo antes de tiempo. Ay, pero yo me quiero casar. Ay, pero sí, ¿cuándo va a venir el idóneo o el idóneo? ¿Cuándo vendrá? Y ya te querés, bueno, ya está. Pero no era el momento, no era el tiempo. Por eso todas estas cosas nos enseñan. ¿Verdad? Nos enseñan. No quiere decir con esto que Rebeca no fue bendecida. Obviamente que sí, fue la mamá de Jacob y Esaú. Pero vemos que Adonai, aún el capricho nuestro, lo torna en bendición. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice? Dice que primero nació el rubio, y era todo velludo, Esab o Esaú, ¿verdad? Y el que siguió, el que salió detrás fue Jacob, que iba agarrado del pie, del talón, ¿verdad? Y un detalle, le dijo que el menor le había dicho a Adonai que tenía 2 naciones en su vientre, y de hecho fueron 2 naciones, y que el mayor iba a servir al menor. Nosotros vamos a ver ahora cómo se fue desencadenando todo esto, de qué manera Adonai no es que tenía predestinado que el mayor iba a servir al menor, sino que Adonai sabía cómo iba a ser el carácter de cada uno. Él conoce los corazones. No es que algunos elige y a otros desecha. Él conoce los corazones. Él sabía lo que iba a ser de la vida de Esaú y sabía lo que iba a ser de Jacob. Porque él conoce el futuro. A ver. Y acá vamos a ver cuál es el detalle de todo el altercado. Los 2 hermanos se ve que de chiquitos empezaron a pelear, a rivalizar, ¿no? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y le amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, jurámelo en este día.
Y él le juró, vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Bueno, antes que de seguir con esto, quiero aclarar, como lo que dije recién de Rivka y otra revelación que vamos a ver ahora, que nosotros tenemos la Torá, tenemos la Biblia original en hebreo, y de ahí estamos sacando muchas cosas que no están en el español. O sea, que están mucho mejor explicadas, están aclaradas, explicadas, ¿sí? No quiere decir que acá no está, pero desde el hebreo es mucho más profundo. Por ejemplo, vemos que crecieron los niños, dice que Esaú fue diestro en la casa, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. En el original dice que Jacob estudiaba la palabra, la Torá, oral. No olvidemos que la Torá no estaba escrita, pero sí estaba la Torá oral. Recuerden que habíamos visto que cómo Sem le había enseñado a Noé, y Noé le había enseñado a sus hijos. La Torá se transmitía de padres a hijos, y Jacob no es que se quedaba en la tienda porque le gustaba, sino que porque Jacob, él escuchaba la palabra de boca de aquellos que habían sido sus antecesores. Porque no olvidemos que ellos hasta ahí vivieron un montón de años, ¿verdad? Y eso no lo dice en el español, pero sí lo dice en el original. Y dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. En el original dice que Isaac amaba porque comía, no porque Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, sino que como él había salido primero y estaba el derecho de la primogenitura, a Isaac le interesaba que Esaú sea un hombre diestro y pueda trabajar y hacerse el cargo de sus bienes materiales, porque no nos olvidemos que el primogénito era el que le daba todo, ¿verdad? Eso quiere decir, porque si no tenemos esta explicación, da la idea de que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, y no era así. Pero dice acá que Raquel amaba a Jacob. No, los dos amaban a sus hijos. Lo que pasa que el interés de Isaac por Esaú era prepararlo para la primogenitura. Y como Esaú era un hombre de casa, entonces a él le interesaba esa orientación. En cambio, Rebeca le interesaba más que sus hijos aprendieran la Torá. En este caso, no es que amaba más a Jacob, sino que priorizaba, o ella entendía cómo era Jacob y conocía cómo era Esaú. Obviamente Rebeca amaba a su hijo también. Y dice que guisó Jacob un potaje volviendo Esaú del campo. Jacob prepara un guiso de lentejas. El guiso de lentejas era una comida de duelo, porque había muerto Abraham, el abuelo. Y ellos, cuando moría alguien en la familia, hacían guiso de lentejas. El guiso de lenteja quería decir eso, era el duelo, era la comida del duelo. Por eso Jacob estaba preparando. Cuando vino Esaú del campo, cansado, dijo, ay, dame. No, ¿por qué Jacob estaba detrás de la primogenitura? Porque Jacob, aprendiendo la Torá oral y conociéndolo a Esaú, él sabía que si Esaú heredaba la primogenitura, podía tener un hombre diestro en los negocios, pero ¿qué pasaba si no tenía la Torá? Él conocía cómo era su hermano y representaba un peligro que el primogénito, en este caso Esaú, que le interesaba más la casa que la Torá, que las cosas de Adonai, era un peligro. Y eso lo vio Rebeca. ¿Por qué Rebeca, después ella, se obstina en que Esaú, después vamos a de Jacob herede la primogenitura? Porque a Rebeca se le reveló que el mayor iba a servir al menor. A Rebeca se le reveló que Esaú le iba a servir. ¿Y por qué? Porque es muy posible que a Rebeca se le haya revelado el corazón de Esaú y el corazón de Jacob. No que ella amaba más a Jacob, sino que ella sabía que uno iba a seguir la Torá y el otro no. Pero era un peligro que un primogénito se ocupara de los negocios y descuidara la Torá. Por eso Jacob quería la primogenitura, no por una cuestión de ambición. Y acá vemos que Esaú no le interesaba.
Pero no es que a Esab no le interesaba la primogenitura, sino que Esab quiso sacar ventaja. Él dijo, sí, pero en realidad la idea de él no era venderle, sino que le iba a hacer trampa, porque después se la reclamó al padre. No es que él dijo, bueno, toma, dame el guiso y yo te doy la primogenitura, sino que fue un instante, dijo, bueno, le voy a agarrar, pero después yo me quedo con la primogenitura. ¿Se entiende, no? Dice que véndeme en este día tu primogenitura, y dijo, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿Por qué dice esto acá Esab? Acá Esab está diciendo, si al fin de cuentas yo en algún momento me voy a morir, ¿y para qué me sirve todo esto de los negocios y aprender la Torá si todos vamos a ir al mismo lugar? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Cómo me suena? Bueno, Esab tuvo esa postura, y Jacob le dijo, jurámelo, y bueno, al final... Entonces Jacob dio a Esaú pan, y ahí fue como Esaú menospreció lo que Adonai tenía. ¿Y por qué menospreció? Porque a él le interesaban más las cosas del mundo. ¿Le interesaba más las cosas del mundo? No, le interesaba más sus propias cosas que las cosas de Adonai. No es que no le interesara. Y muchas veces hay mucha gente así, que menosprecia lo que Adonai le ha dado. Menosprecia el llamado, menosprecia los dones, aunque acá había sido establecido así ya. Porque, vuelvo a decir, el papel de Rebeca fue importante porque ella sabía lo que iba a pasar. Seguimos un poco más. Aconteció, Ahora vamos a... el 27. Sí. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo, tráeme caza, y hazme un guisado, como a mí me gusta, tráemelo, comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza, hazme un guisado. Perdón, Benita, hasta el 17, nada más. Tráeme caza, hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Adonai antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre, y él comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Saúl mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará a mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisó como a su padre le gustaba. Bueno, aquí vemos entonces algo muy importante. Vemos que acá Isaac ya no podía ver, casi estaba totalmente ciego. Y le dice a Jacob que vaya y le prepare un guiso. No, en realidad no es guiso, sino es potaje lo que dice la Torah. Pero no es el mismo guiso de lenteja. Ya ese trato había sido hecho entre Jacob y Esaú. Y Isaac no tenía conocimiento de eso. Entonces, ¿qué hizo cuando él le dijo, ve, a Isaac lo manda para que traiga? Y le dice, yo te voy a bendecir. Rebeca se apuró porque ella sabía que la bendición del padre de Jacob, de Isaac, era muy importante, porque esa bendición implicaba que le deseaba
le deseaba lo mejor, pero también le daba la autoridad sobre todo, no solo sus bienes, sino que también la bendición implicaba ser el próximo patriarca, seguir los pasos de Isaac, ser el jefe tribal, ¿se entiende, no? Y a su vez tener autoridad espiritual sobre toda la tribu. Rebeca lo sabía, y sabía Rebeca que no estaba en condiciones, Esaú, espirituales, de ocupar ese lugar. Por eso ella se apuró y tramó el engaño de su hijo Jacob. Hizo que Jacob se hiciera pasar. ¿Por qué? Porque ella sabía que Esaú no estaba en condiciones. Pero aún así, Rebeca volvió a actuar mal. Ella volvió a actuar humanamente ella. Ella actuó humanamente porque ella no supo esperar que fuera Adonai el que haga la obra. Fíjense en que ella dice, sea sobre mí la maldición. Ella se apuró, casi cometió, en cierta manera, hizo las cosas a su manera como la hizo Sara. Tenía la promesa de Adonai de que el mayor iba a servir al menor. Ella sabía, se le había revelado, pero ella quiso ayudar a Adonai. Hizo lo mismo que Sara. Que Sara fue y buscó una mujer, ¿no? Pero ella quiso ayudar a Adonai para que la palabra se cumpliera. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra y nosotras hemos querido ayudar a Adonai? Y lo único que hicimos fue estorbar. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, acá vemos que el proceder de ella fue erróneo. Si bien la intención de ella era buena, y ella sabía que iba a ser un peligro, que cayera la autoridad de toda la tribu espiritual sobre Esaú, ella sabía, entonces ella dijo, no, antes que eso prefiero que lo engañe. Y ahí fue donde Jacob ocupa ese lugar y suplanta a su hermano. Seguimos en el versículo 18 al 29. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, he aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Adonai tu Elohim hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamelas y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Adonai ha bendecido. Elohim, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Bueno, aquí vemos algo muy importante. Cuando vuelve Esaú y viene, fíjense en ustedes que el trato que había hecho Esaú con Jacob era realmente, él no pensaba para nada. Él fue un trato que hizo, pero no pensaba cumplir la palabra. Por eso le reclama al padre. Ahí se da cuenta, después vamos a ver cuando venga lo que pasa. Pero vamos al hecho de Jacob, que dice,
La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dice Isaac. ¿Y por qué? Porque Isaac estaba casi ciego, pero él conocía las manos de su hijo, que eran velludas, porque en las manos de Esaú estaba la fuerza. Lo preponderante eran de Esaú eran las manos y de Jacob era la voz. ¿Por qué? Porque Jacob hablaba de la Torá con su papá. Él le hablaba la Torá a su papá. Si bien Isaac la conocía, el que estudiaba con los maestros que era Jacob. Jacob representa la voz, era la voz. La voz de Jacob representa la proclamación de la palabra. Y las manos representan la materia, lo material. Las manos de Esaú. Esaú es el prototipo de lo material. Jacob es el prototipo de lo espiritual. Porque ambos representan las dos naturalezas en nuestra vida. Esaú salió primero, es nuestra primera naturaleza. La naturaleza física, la naturaleza, el instinto del Yeser Hará, el instinto de Esaú. Jacob vino detrás, que representa la parte espiritual. Jacob es el Ruach, el espíritu de nuestra vida, representa. Esaú representa nuestra carne. Y fíjense que ya primero nace uno y el otro sale detrás. Pero ¿quién nació primero? La carne. O sea, el instinto. Esab tenía todo el instinto, ¿verdad? De material, de trabajar, de poner cualquier cosa antes que Adonai. Y Jacob no. Por esa razón Adonai le dijo a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Ahí está profetizando. No solamente porque de Jacob, de los dos salen israelitas, pero de Jacob sale el pueblo escogido y de Esab salen los israelitas rebeldes. Es posible que el anti-Mashiach salga sea descendiente de Esab, porque él también va a ser un judío. ¿Sí? De ahí, después vamos a ver más adelante que de Esaú salen los edomitas. Herodes, el tetrarca, era descendiente de Esaú. Los Herodes, la dinastía de los Herodes eran descendientes de Esaú. Fíjense en ustedes, ¿no? Que sí, eran del pueblo, pero era la rama rebelde. Y si el mayor servirá al menor. Y eso ahí estaba profetizando futuramente también que la carne se iba a sujetar al espíritu. Que la carne iba a terminar rindiéndose al espíritu en la vida de todos aquellos que fueran creyentes. Ahí está profetizando, hay una capsulita de enroscada que está, está codificado la profecía mesiánica. Yo quiero que entiendan ustedes que la Torá está codificada. Y acá tenemos un código de una profecía mesiánica. La carne se rendirá, la carne servirá al espíritu. Por eso Jacob y Esaú representan las dos naturalezas. Más allá que físicamente vamos a ver que de Esab sale la rama esa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y fíjense que la profecía le dice: sirva ante pueblo y naciones se inclinen ante ti, y serás señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso mismo le había dicho ¿a quién? A Abraham. Y en realidad terminó siendo así, porque los edomitas terminaron sirviendo pero siempre con envidias, con celos, con trampa, porque después vamos a ver que son los edomitas los que le cierran el paso a Israel. Sí, lo vamos a ir viendo más de. Por eso digo, los Herodes eran de Esab, para que ustedes se den una idea. El anticristo va a ser un judío, pero también un descendiente de Jacob, pero que le va a hacer la guerra a su propio hermano, porque ellos, no es como el caso de los árabes. Los árabes y los judíos son primos, ¿verdad? Porque son hijos de Ismael. Acá ellos eran gemelos. Es mucho más cerca el parentesco. Bueno, seguimos ahora con el 30. A ver qué pasa. Bueno, Jacob cuando vuelve, vuelve Saúl, y Saúl reclama lo que le corresponde. Porque el trato que él hizo con el hermano era de mentira.
Porque por eso Esav representa la mala naturaleza, la trampa, la manipulación, la ventaja. Así es la carne, ¿no? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisado, y trajo a su padre y le dijo: levántate mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que él trajo? Y yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Hasta dónde era? Ahí, está el 35. Bueno, entonces aquí vemos que viene a reclamar. ¿Hay algún mensaje, Romy? Sí. A ver si se me escucha. Sí. ¿Se me escucha ahí? Bueno, el primer mensaje fue de Carolina, sí que decía, a ver, está por acá. Dice Carolina que: hola chicas, acá estoy escuchando el programa, les mando un beso. Y después tenemos a Marvin de Guatemala, que pregunta si queda grabado el programa. Sí, queda grabado en YouTube, que lo pueden encontrar como Radio Keilah en YouTube. Le mandamos saludos a Marvin, que es de Guatemala, y Eduardo Escalante de Venezuela, fiel oyente también. Dice: los estoy oyendo y está muy interesante. La verdad es que nos falta mucho por entender de la palabra del Señor. Esos son los mensajes que estamos recibiendo. Gracias por su mensaje, gracias por estar ahí del otro lado. Los bendecimos desde aquí, desde el Partido de la Costa, Buenos Aires, Argentina, desde los estudios de Radio Keilah. Bueno, Amén. Era hasta el 30, ¿verdad? Sí, Habíamos leído 35. Hasta el 35. Entonces Esaú, y también dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, porque ya me han suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Fíjense ustedes que Esaú, a él no le interesaba la primogenitura, digamos, espiritualmente, sino que lo que él quería era no ceder sus derechos a su hermano de lo que tenga que ver con lo material. Y él aún, ¿qué le dice al padre? Quería la bendición igual. Ahora, ¿esto qué representa? La carne, nuestra carne, que es manipuladora, ventajera, desobediente, no rendida a Adonai, y queremos la bendición igual. Anhelamos bendición y lloramos por una bendición cuando somos desobedientes. Adonai nunca puede bendecir la desobediencia. Él bendice la obediencia, pero la carne quiere la bendición igual. Pero no quiere humillarse. Él despreció la primogenitura, no estaba dispuesto a pagar ningún precio, pero sí quería la primogenitura a nivel material. Quería la bendición, ¿qué? Material. ¿Él por qué llora por la primogenitura? Por la parte material, ¿verdad? Después dice, tremendo, ¿no? Porque dice: he aquí, bien llamaron su nombre Jacob. La palabra Jacob, quiero aclarar acá que fue muy mal, que dice, a nosotros nos dijeron que la palabra Jacob quería decir engañador. No es así. La palabra Jacob, la raíz de la palabra Jacob, comparte con el significado de la palabra engaño, o sea, tiene la misma raíz. La palabra Jacob, o sea, la raíz es Jacob, que quiere decir engaño, pero también talón. No es que el nombre Jacob significa engañador como nosotros creíamos, sino que comparte la misma raíz de la palabra, que obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Entonces él le dice:
¿no tienes una bendición para mí, padre? Bendíceme también a mí. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac le dice: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Patri, una consulta. Esaú, ¿cómo lo pronunciás vos? Esab. Esab, es así. Acá Eduardo dice: entiendo entonces que Esaú, que sería Esá, ¿no? Esab, lo que quería era el poder, la autoridad, pero no quería esforzarse espiritualmente ni rendirse a Dios. Claro, o sea, lo que él, no nos olvidemos que el primogénito heredaba el carácter de ¿qué? El de patriarca, pero o sea, lo único que porque si no él nunca le hubiera vendido la primogenitura a su hermano. Esaú le vende la primogenitura ¿por qué? Porque no le interesaba, pero en sí después sí la reclamó. ¿Pero por qué la reclamó? ¿Por qué lloró? No por la bendición espiritual. ¿Por qué lloró? Por la bendición económica que perdía. Porque no nos olvidemos que la bendición espiritual se traspasaba de padres a hijos. La herencia, la bendición se traspasaba de padres a hijos. Y eso es lo que él, no era solamente Isaac heredó de Abraham también. No solamente la parte económica de Abraham, sino que heredó su condición espiritual de patriarca. Abraham muere y el próximo patriarca pasa a ser Isaac, no solamente la parte económica, sino también la parte espiritual. Por esa razón Ismael no pudo cumplir eso. Por eso desechó a Ismael. Por eso Ismael le dio riqueza, pero que se vaya, igual que a los demás hijos que tuvo con Sétura. ¿Por qué? Porque no podía ser primogénito alguien que no estuviera rendido espiritualmente a Adonai, ¿se entiende, no? Por esa razón también esto lo agarró Jacob. Esto ya estaba destinado a ser así, pero Rivka, ella se apuró a hacerlo a su manera. ¿Estaba en los planes de Adonai? Claro que sí, pero ella lo quiso hacer a su manera. Entonces desconocemos cuál sería la forma que Adonai tenía para hacerlo. Por supuesto que no. Como muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos esperar. Lo mismo pasó con Sara. ¿Qué pasó con Sara ahí? Exactamente lo mismo. No esperó y le dio. Y apareció el problema de Ismael. Claro, ahora, ¿estaba dentro de los planes de Adonai que viniera Ismael? Posiblemente sí, pero no sabemos cómo ni de qué manera. Después, lo tremendo lo que le dice que se va a sujetar, y también que por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Aquel que no se somete a Adonai vive por él. Y vive por su espada. ¿Qué significa por tu espada vivirá? No vas a tener la cobertura de Adonai. Vas a vivir por tus propios medios. Vos elegís ser señor de tu vida y dueño de tu vida. Bueno, vos te defendés solo. Vos, típico de la carne, que la carne ¿qué quiere hacer? Yo trabajo, si yo no trabajo a mí nadie me da nada. Yo soy mi propio proveedor, ¿o no? Yo soy el que trabajo, yo soy el que me sacrifico, ¿o no? Bueno, seguimos un poquito. ¿Vero? Amén. El 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate, huye a la casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac. Hasta el 45. Ahí está. Entonces, ¿por qué ella le dice: vete hasta casa de mi hermano Labán? Que recuerda que Labán ahí es donde él conoce pues a sus esposas, ¿no?
hasta que la ira de tu hermano se aplaque. ¿Cómo iba a saber Jacob que se había aplacado la ira de su hermano? ¿Cómo Jacob iba a tener conocimiento de eso? ¿O cómo ella iba a tener conocimiento de eso? ¿Por qué? Porque Rebeca conocía muy bien el corazón de Jacob, y como eran gemelos, lo que sentía uno sentía el otro. Entonces lo que Rebeca le quiso decir a él, es más, en el hebreo original lo dice: cuando te aplaques y te calmes, tu hermano recibirá lo mismo y estarán en condiciones de encontrarse. Eso es lo que le quiso decir Rivka. Estamos hablando siempre desde el original, como lo que hablábamos hoy, ¿no? De esta explicación que estuvimos dando. Está todo en la Torá original, en el hebreo, la Torá M, están las explicaciones también de todo esto. Está toda esta explicación, está fundamental. Entonces, ella explica que ella dice, bueno, cuando vos te calmes, ahí vas a estar en condiciones, como también tu hermano va a recibir lo mismo. Qué impresionante, esto nos deja una enseñanza para poder aplicarla en la vida cotidiana. Cuando uno está enojado con su hermano, debemos aplacarnos primero y así saber que nuestro hermano también cederá. Acá después vemos que que Isaac llama a Jacob y le dice que no tome mujeres de las hijas, sino que lo manda, vuelve a repetirse la historia. ¿A dónde va? A Labán, a la casa del hermano de ella, de Labán, ¿no? Que ya sabemos lo que pasa después con Labán, ¿no? Y le manda a que vaya ahí a buscar esposa. Vamos al capítulo 28, versículo 1 al 10. No, perdón. No. Sí. Del 10 al 22. Del 10 al 22, Benito. Salió pues Jacob a Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí un ángel de Adonai que subía y descendía por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, de tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Adonai, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Adonai, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Bueno, acá vemos nosotros que en este lugar, todos conocemos la historia, que fue donde él se recuesta, ¿verdad? Y que tuvo el sueño con la escalera, que subía ángeles que subían y bajaban, que la escalera en realidad representaba a Yeshua, ¿verdad? Acá tenemos la puerta, el camino para llegar. ¿Dónde fue esto? En Betel, en el mismo lugar donde Abraham, ¿se acuerdan?, había edificado un altar. Bueno, acá es donde él pone la piedra, y es ahí donde Betel, Bethlehem, casa de pan, es ahí donde también fue construido después ¿se acuerdan? El Mizcán, el templo, y que también fue después la ciudad de Belén. Vamos a seguir rapidito, después vamos en la próxima programa vamos a hacer mucho hincapié más en esto. Vamos a ver qué pasó. Jacob entonces se va
a casa de su tío Labán. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Bueno, ahí vemos que Jacob va a Labán. Seguimos del 13, versículo del 13 al 16. Del 13. Así que oyó Labán las nuevas de que Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú, mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. El versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Sí, hasta el 24, Benito. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. ¿Sigo? Sí, hasta el 30. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Bueno, acá vemos que él se enamoró de Raquel, ni bien la vio, ¿verdad? Pero, ¿qué le dijo el tío? Ventajero también, que trabajara. Pero en realidad, ahora vamos a ver que le dijo 7 años para darle a Raquel. Pero, ¿qué pasa? Cuando cumple los 7 años, ¿qué pasó? ¿Le dio a quién? Le dio a la otra. Se la dio a Lea, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué Labán hace esto? Muchas veces que pensamos, o acá desde el hebreo original, también, sí, es verdad, él quiso manipular la situación y fue ventajero, pero había otro propósito. Primero, que la que tenía que casarse primero siempre era la primogénita, que era Lea. Jacob no era el primogénito. Jacob estaba destinado sí a casarse con Raquel si él hubiera hecho las cosas bien, porque ¿quién era el primogénito? Esaú. Entonces el que estaba destinado a casarse con Lea, si hubieran hecho todo bien, ¿quién hubiera sido? Esaú. Y Jacob estaba destinado a casarse ¿con quién? Con Raquel. Pero al usurpar la primogenitura, por eso Adonai permitió que se casara con Lea porque ella era la primogénita. Labán se la dio porque era la primogénita. Lo que hizo de malo Labán, que no le dijo la verdad, le dijo, sí, te la daré a Raquel. Pero al usurpar la primogenitura a Jacob, entonces se tuvo que casar con la primogénita. Él podía haber dicho, no, pero yo no era el primogénito. Entonces Adonai permitió el engaño, primero porque él había mentido y engañado. Y todo lo que hacemos, lo recibimos. Lo que sembramos, lo cosechamos. Por ende, Jacob fue engañado al igual que él engañó a su hermano. Y a su vez, no le quedó otra que casarse con la que él no amaba primero. ¿Por qué? Porque así como él había usurpado la primogenitura, se tenía que casar con la primogénita. Por eso después,
pudo casarse con Raquel. Él siempre amó a Raquel, más allá que con Lea también tuvieron. Después vamos a ver en el próximo programa los hijos que tuvieron con cada una. Lea tuvo el privilegio de ser la madre de la mayoría de los patriarcas de 10 tribus de Israel. Y con Raquel tuvo los dos últimos, a Benjamín y a José. Pero la mamá de Judá, de donde salió la tribu de donde salió el Mesías, fue Lea. Lea tuvo ese privilegio. Si bien Raquel fue más amada, Lea tuvo ese privilegio. Aparte tuvieron hijos con las concubinas. Bueno, después lo vamos a ver un poquito más eso, qué significa. Entonces, voy a leer, Berito, el capítulo 32. A ver. Jacob siguió su camino. Antes de eso, él se va con sus hijos, todo, y va hacia el encuentro de su hermano. O sea, él sabe que el hermano le gustó, se va, pasaron un montón de cosas, pero no lo vamos a decir acá porque no viene al caso, porque no, si usted quiere saberlo, bueno, lea todos los capítulos, lea todo, ahí lo va a encontrar. Pero ahora vamos a la parte que Jacob va al encuentro de su hermano. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Adonai. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Adonai es este, y le llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vaca, asno, oveja, y siervos y sierva, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No vengo acaso y me hiera la madre con los hijos? Y dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, donde no se puede contar por la multitud. Y acá vemos que él le recuerda a Abraham la promesa. Acá vemos que él se quería reconciliar con su hermano, pero tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que él había metido la pata. Entonces busca estrategias humanas. Por eso dice, armó 2 campamentos. Por si ataca uno, le quedaba el otro, ¿verdad? Esos 2 campamentos también significan las 2 casas de Israel. Después lo vamos a ver más adelante eso. Pero en realidad vemos que cuando nosotros hacemos, el que engaña o miente a la larga, una consecuencia de la mentira y del engaño, ¿cuál es? El miedo. El miedo es la consecuencia, y uno actúa humanamente, se defiende humanamente cuando hacemos las cosas mal y no buscamos la guía de Adonai. La consecuencia, podemos hacer las cosas como las hizo él, sin la guía de Adonai. Y después, para querer arreglar esa situación que hicimos en la guía de Adonai, buscamos soluciones también sin la guía de Adonai, ¿o no? Él no le consultó, no le dijo, ay Adonai, ¿cómo hago ahora? Guíame a reconciliar. No, él armó todo humanamente también. Por eso tenía temor. Y vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Cuando él va y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Él iba, ¿no?, al encuentro de su hermano. Lo tomó pues, hizo pasar el arroyo a ellos y todo el que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Esa noche que él iba con su familia al encuentro de su hermano, dice que
que se quedó solo y luchó con un varón que hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba en su cadera. Por esto, bueno, ahora vemos entonces acá que Jacob iba al encuentro de su hermano con toda la estrategia humana que él había armado, ¿no? Pero él no podía, que antes de eso tuvo un encuentro con el Señor. Adonai lo preparó, él no iba a encontrarse con su hermano con esa vieja naturaleza. Ese varón que dice era un malaj, el malaj de Adonai, que ¿quién es el malaj de Adonai? Es Yeshua, ¿verdad? Es una aparición de Yeshua antes de tiempo. Pero acá hay algo que también fue mal enseñado, que dice: porque has luchado con Dios y has vencido. No es que luchó contra Dios y venció, sino que junto a Dios. La palabra es junto a Adonai. Con, pero junto. Ese con no es con. Yo luché con vos. Luché con vos por una espada. Luché con vos por una flor. No, luché con vos. Quiere decir, ese con es junto. ¿Se entiende? Que no es contra. ¿Quién puede vencer a Adonai? ¿Cómo va a luchar contra Adonai? Y venció. ¿A quién? A Adonai. Porque luchaste contra Elohim o contra Adonai y has vencido. ¿Cómo va a vencer a Adonai? O sea, antes nosotros no nos dábamos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Porque a veces recibimos, y no cuestionamos muchas veces enseñanzas de hombre, porque esto no está enseñado en la palabra. Nosotros leemos lo que dice la Biblia, pero ¿quiénes tienen la enseñanza y la interpretación? Muchas veces nos han enseñado cosas, pero por no saber. Desde el hebreo original, desde el contexto hebreo, no es así, sino que quiere decir, ese es junto. Y sí se dislocó la cadera, y empezó, ¿qué significa que se dislocó la cadera? Y empezó a cojear. La cadera habla del andar, del caminar. Comenzó Jacob a caminar de otra manera, ya no era el mismo, por eso este será tu nombre Israel. Ya el que pelea junto a Dios, el que lucha con Dios, el que camina con, en realidad el significado verdadero es el que camina con Adonai, el que va con Adonai, el que camina, el que va con Adonai, pero rondeando alrededor de lo mismo, ¿sí? Y a partir de ahí él caminó, pero ¿qué quiere decir la cadera? La cadera habla del andar. Y marcó, ahí fue un encuentro que él tuvo y su vida cambió. Él dijo: te cambiaré el nombre. Cada vez que en la Torá aparece cambiar el nombre, es un cambio de identidad. Amén. Es un cambio de identidad. Él cambió la identidad y empezó a caminar con Adonai. Él había tenido la promesa, pero él comienza a caminar. Jacob es Israel. Y comienza a caminar con Adonai. Y vemos que después de esto él tiene el encuentro con el hermano. Recién después de esto, él tiene el lugar. Capítulo 33, rapidito, del 1 y 3, no del 1 al 13. Alzando Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Adonai ha dado a tu siervo. Bien, bueno, acá vemos que se encuentra él con sus sobrinos. Ahora del 16, del 16 al 20. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Bueno, Sucot, que se acuerdan que significaba cabaña. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar de los hijos que tuvo, de los 12 hijos, los 12 patriarcas de Israel. Hoy creo que se entendió, ¿no? Bastante. Sí, estuvo bastante concurrida la audiencia. Marvin dice: muy cierto lo que dice la hermana.
Lo peor es querer arreglar algo malo que hicimos y después el miedo se vuelve un verdugo. Claro. Eduardo dice, tremenda la explicación de la pastora, siempre le hizo ruido ese pasaje donde la traducción dice, peleó con Dios y venció. Sí, a mí, la verdad que a mí también, era como que ahí había algo raro. Bueno, hoy sabemos entonces qué significa eso. Y tengamos en cuenta entonces que vamos a ver después que de Saúl, de Sab sale los edomitas, Edom, que donde cierra el paso después a... no lo ayuda a Israel, sino que le cierra el paso, le niega, le diga la falta de auxilio hacia su hermano. Y vemos que la familia de los Herodes salió de ahí. Y posiblemente, casi seguro, el anti-Mashiach va a ser descendiente de Edom. Así que bueno, hasta el próximo programa. Nos vemos el lunes que viene con los 12 hijos entre Lea, entre Raquel y los 12 patriarcas de Israel. La descendencia, vamos a ver por qué Judá fue elegido para ser él la descendencia del Mesías y no fue Rubén, el primogénito. Bueno, vamos a ver todo eso después en el próximo programa. Así que te invitamos el lunes que viene, que nos sintonice, que te quedes con nosotros una hora más y que puedas aprender de la palabra. Vero. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por los saluditos, la participación. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, les invitamos que nos escuchen cuando está subido en la plataforma de YouTube, que le pongan un me gusta, suscríbanse y allí van a tener los videos, lo que lo quieran escuchar, lo quieran ver de vuelta, ahí lo tienen. Así que muchas bendiciones y Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat a todos, buena semana. Alelu beteka shofar, alelu benebel bekinor, alelu betof umahol, alelu beninim meugar. Queremos hacer una invitación, ¿no es cierto, Patricia? Sí, bueno, ahora te invitamos a vos que nos estás escuchando, seguramente pastor, evangelista, creyente, miembro, que estás ahí, que tu alma anhela por predicar el mensaje, tenés ese fuego ahí por llevar la palabra. Bueno, acá tenés un espacio donde te invitamos a que puedas ser parte de nuestro equipo y también llevar ese mensaje que arde en tu corazón, ese fuego por las ondas radiales, para llevar la bendita palabra. Te esperamos, contactate con nosotros. Comunícate al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com. Alelu el bekodsho, alelu birkia uso, alelu birgurota, alelu kerokutlo, alelu beteka shofar, alelu benebel bekinor, alelu betop umachol, alelu beminim beugar. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.